tengamos en el servicio, electros que generen dudas, y esto tiene que ser una charla, digamos, media de entre casa y que cada uno pueda interrumpir lo que no entiende, digamos, preguntar. La idea es ir mostrando electros y ir desmembrando un poco el análisis electrocardiográfico de las cosas que vamos mostrando. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, acá les traje un electro, a ver qué les parece. Vamos a... escucho opiniones, a ver, ¿cómo leerían este electro? Vamos a ir puliendo un poco la roca. Buenas la roca tardes. dura. A ver, ¿quién quiere arrancar con un análisis primario de este electro? ¿Cómo describimos un electro de entrada? A ver. Igual que lo que hacemos en coronario, chicos, empecemos por el principio. Si es sinusal, no sinusal, si es regular, no es regular, si tiene onda P. Yo trato siempre de poner electros bien completos, digamos, para que esto nos ayude. Tenemos las 12 derivaciones simultáneas, y siempre que ustedes puedan, siempre arranquen con una P sinusal. Busquen a ver cuál es el lugar del electro donde más, digamos, se sientan más seguros, y arranquen siempre con una onda P sinusal. Los voy a ayudar un poco. Esta sería la primera P sinusal. ¿La ven, no es cierto, el cursor? Sí. ¿Vemos el cursor? Pregunto, soy Manuela. Manuela. ¿No tiene que ver con la extrasístole y la pausa compensadora que hace esa P o no? Sí, pero primero describamos, o sea, ustedes tienen que, el primer, por eso estos talleres son importantes para citar las bases de la electrocardiografía. Primero uno tiene que ser descriptivo. Esto también le va a servir para informar ergometrías, para un montón de cosas. Uno tiene que ser descriptivo. Después, digamos, pensaremos en el mecanismo más íntimo de lo que está sucediendo. Pero primero hay que ser descriptivo, hay que describir lo que uno ve, como si fuera una fotografía, ir viendo lo que uno ve. Yo tenía un profesor de electrocardiografía que me decía, la electrocardiografía es como el juego ese que hay que comparar las imágenes que antes venían en los diarios, no sé si ustedes tenían, es un juego medio antiguo, pero que había que comparar dos imágenes, parecían exactamente iguales, pero tenían 10 diferencias que uno tenía que ir viendo a ver dónde estaba la pequeña diferencia que había entre esas dos imágenes. Era un juego que salía mucho en los periódicos antes. Entonces es lo mismo, es el juego de las diferencias, es ver qué es lo que difiere un latido con el otro, etc. Entonces, arrancamos descriptivamente. ¿Qué tenemos? Una onda P, parece sinusal, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el origen de esta onda P? Claro, es que me parece que la onda P se ve en esa pausa que se hace después del extrasístole. Yo no logro identificar después onda P. Está bien, esta es la primera onda P. Esta pausa, olvídate, porque el electro puede empezar desde acá. ¿Lo ven el cursor, verdad? Sí. Bueno, el electro puede empezar desde acá. Y la otra parte, ustedes esta parte no verla. Entonces, vamos a arrancar desde acá. O sea, lo que vemos es una onda P. La onda P sinusal, ¿qué características tiene? ¿Qué polaridad tiene la onda P sinusal? Positiva. ¿Positiva? ¿En dónde? En D2, D3. D2, D3 y ¿qué más? La onda P hay que mirarla. A ver si tengo acá, ¿cómo se hace para anotar acá? Acá. La onda P, entonces tenemos que verla. Acá. D2, D3 y en ABF. Ahí. En D2, D3 y ABF, ¿cómo tiene que ser? Son las derivaciones que ven la cara inferior del corazón, ¿verdad? Claro. Ven la cara inferior.
La cara inferior, como la onda P nace, ¿de dónde nace la onda P? ¿De qué estructura del corazón nace la onda P? A ver. Del nódulo sinusal. Es una estructura que, ¿dónde está el nódulo sinusal? ¿Dónde está ubicado el nódulo sinusal? Perfecto. Ven acá va superior, o sea que está arriba. Ven acá va superior, está arriba y a la derecha, o sea, está en la aurícula derecha, por delante, y en proximidad a la vena cava superior, o sea que está arriba, a la derecha y hacia adelante. Entonces, ¿cómo va a ser la P en D1 y ABL? Que la va a ver desde la izquierda. Porque la onda P en D1 y ABL también la va a ver de la izquierda. Entonces, como esa onda P va a viajar de derecha a izquierda, se va a acercar a D1 y ABL, va a ser positiva en D1 y va a ser también positiva, acá es isodifásica, está bien, en ABL. Y en B1 va a ser positiva negativa, porque B1 la ve en el septum y primero la ve acercarse, porque está en el septum, y después se la ve alejarse. Entonces, primero es positiva porque la ve acercarse y después negativa porque la ve alejarse cuando llega a la pared lateral de la aurícula izquierda. Entonces, por definición, la onda P que vemos es una P sinusal. Entonces, esto es ritmo sinusal, transcurre un intervalo PR y hay una activación ventricular. ¿Cómo es esa activación ventricular? Esta onda P. Perdón, este QRS. ¿Cómo es el QRS? ¿Cómo es el QRS? ¿Es un QRS ancho o un QRS angosto? Primero eso. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece? Este QRS. Impresiona ancho. O sea, vamos sumando las cosas. Onda P sinusal, intervalo PR, que es un intervalo PR normal, menos de 200 milisegundos, conduce con un QRS ancho. Ese QRS ancho, ¿qué tiene imagen? ¿De bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda? Para eso, ¿qué derivación tenemos que mirar? A ver si tiene imagen de bloqueo de rama derecha o rama izquierda. Impresiona de derecha. Bloqueo de rama derecha. O sea, tenemos que mirar B1, conduce con un patrón de bloqueo de rama derecha. ¿Estamos? Entonces, describimos el primer latido. Primer latido sinusal, intervalo PR normal, transcurrido con un conducido al ventrículo con una imagen de bloqueo de rama derecha. Después que viene un latido, ¿qué es este latido que viene después de este latido sinusal que dijimos que conduce con un QRS ancho? Este latido. ¿Qué les parece? ¿Es extrasístole? Es extrasístole. Extrasístole significa un latido extra, ¿no? Una sístole extra. ¿Qué les parece ese latido? Por empezar, ¿es un latido con QRS ancho o con QRS angosto? Ancho. Ancho. O sea, hay un latido, continuando este QRS conducido normalmente, o conducido con bloqueo de rama derecha, hay un latido con QRS ancho. ¿Y qué les parece ese latido con QRS ancho? ¿Qué tiene imagen? ¿De aberrancia o de ectopía? ¿Saben lo que es aberrancia y lo que es ectopía? No sabemos. Bueno. Y acá tenemos, a ver si yo puedo dibujar ahí. ¿Lo ven al dibujo este? Sí. Este es un corazón. Yo siempre hago más o menos el mismo dibujo. Nodo AB. Y las ramas de las de His. Las de His, rama derecha, rama izquierda. ¿Lo ven al dibujo? Sí. Aurículas. ¿Lo ven al dibujo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces,
el estímulo se origina en el nódulo sinusal. De ahí, como si fuera una piedra que cae en un estanque, las ondas se esparcen en toda la aurícula, en las dos aurículas, a partir del nódulo sinusal. Posteriormente el estímulo atraviesa el nodo AB, atraviesa el nodo AB, y después va a los ventrículos, a los dos ventrículos derecho e izquierdo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de aberrancia de rama, quiere decir que el latido, en lugar de ir por las dos ramas al mismo tiempo, generando la activación simultánea de ambos ventrículos y por lo tanto genera un QRS angosto, baja por una de las ramas y por la otra se bloquea o conduce más lento. Eso se llama aberrancia de rama. Puede ser la aberrancia de la rama derecha cuando el estímulo se bloquea en la rama derecha y baja por la rama izquierda, o aberrancia de rama izquierda cuando el estímulo se bloquea en la rama izquierda y baja por la rama derecha. Ese es el latido con aberrancia de rama, es un latido que transcurre por el sistema de conducción normal y va a dar un QRS ancho porque va a activar un ventrículo antes que el otro. En cambio, el latido ectópico, por eso es aberrancia versus ectopía, el latido ectópico es un latido que se origina directamente en un foco ventricular. Entonces, hay diferencias electrocardiográficas para determinar si un latido tiene aberrancia de rama derecha porque la rama derecha se bloqueó y está bajando por la rama izquierda y está activando esta zona del corazón, pero la activa a través de la rama, que un latido que se origina en el ventrículo izquierdo cercano a donde está la activación de la aberrancia, pero que se origina dentro del miocardio ventricular. Hay algunas cuestiones electrocardiográficas que nos sirven para distinguir si un latido con imagen de bloqueo de rama, ya sea un QRS ancho, ¿no es cierto?, tiene posibilidades de ser aberrante o posibilidades de ser ectópico. Una taquicardia ventricular, ¿qué va a ser? ¿Aberrancia o ectopía? ¿Qué les parece? Ectopía. Ectopía, claro. Una taquicardia ventricular va a ser un ritmo ectópico, que se va a originar en los ventrículos, y va a tener disociación AB, etcétera, ¿no es cierto? Pero no baja por el sistema de conducción normal. En cambio, una taquicardia supraventricular con aberrancia va a ser un latido aberrante. Aberrancia de rama. Esa es la diferencia entre ectopía y aberrancia. Entonces, en este latido, que estamos, lo ven al cursor, ¿no? Sí, te veo. Sí, ¿Ven sí. el cursor? Sí. Bueno, en este latido, que estamos analizando, que es el segundo latido, nos vamos a ir a B1. Y en B1 vemos que tiene imagen de bloqueo de rama derecha. Imagen de bloqueo de rama derecha. Pero ¿qué pasa? Esa imagen de bloqueo de rama derecha, si la primera orejita es mayor que la segunda, como vemos acá, ustedes ven un QRS de esta forma, la primera oreja más ancha que la segunda. Esto es para ectopía, suma para ectopía. Si uno ve que el QRS es así, tiene la primera orejita es más baja y la segunda más ancha, significa que ese latido es suma para ser aberrancia de rama derecha. Entonces, en este latido, si uno se fija, tiene la primera orejita más grande que la segunda, y la relación RS tiene más S que R en B6, que también es otro criterio. O sea que este latido lo vamos a interpretar como de origen ectópico ventricular. ¿Está? Este latido es un latido ventricular ectópico que nace en el ventrículo izquierdo, porque justamente tiene imagen de bloqueo de rama derecha. Así que está latiendo, como yo lo dibujé acá, en el ventrículo izquierdo. Posteriormente hay un latido, el tercer latido, que es este que está acá, que si ustedes lo comparan, este latido, ¿qué les parece a ustedes? ¿Conduce con aberrancia o es un latido ectópico? El tercer latido. Y tiene más con el segundo dibujo, el de aberrancia.
De aberrancia, perfecto. Si ustedes se fijan y se ponen a ver como el juego de la diferencia, ese que yo les decía, fíjense que este tercer latido es exactamente igual al primero. Es igual al primer latido. O sea que uno supondría que acá hay otra onda P escondida, por lo cual esta extrasístole se interpola entre estos dos latidos. Habría una onda P acá para que este QRS exista. Si no, sería imposible que este latido sea traído desde la aurícula. Porque este es un latido exactamente igual. Fíjense lo que yo les decía de la primera orejita más bajita que la segunda. En cambio, el ectópico, la primera oreja es mayor que la segunda. Esto lo traigo sobre todo para charlar de esto, lo que es ectopía y lo que es aberrancia. Fíjense que acá estamos frente a un electrocardiograma que tiene las dos cosas. Tiene aberrancia de la rama derecha y un latido ectópico con imagen de bloqueo de rama derecha interpolado entre dos latidos sinusales con aberrancia de rama derecha. Y esto se repite. ¿Queda claro? ¿Ven cómo uno va desmenuzando cosas y puede analizar el electrocardiograma después de un análisis que le podemos llamar descriptivo, una cosa descriptiva? Entonces acá hay una onda P que transmite este QRS. Después, como decía la doctora, que hay una pausa compensadora, una pausa que hace el extrasístole, porque esta onda P ya condujo a este QRS, ocurre una pausa y vuelve a haber un latido sinusal y vuelve la secuencia exactamente igual. ¿Se entendió el electro? ¿Se entendió? Sí. Bueno, vamos a pasar al próximo. Acá en estos talleres no hay problema en cuanto a la... A ver... Vamos a... Llegamos a donde llegamos, vamos despacio, lo importante es que ustedes lo entiendan, que vayamos despacio para que ustedes entiendan lo que vamos describiendo. Por eso que estos talleres, Martina, vos te lo comento, sería bueno hacerlo en forma rutinaria cada tanto, meter un taller, y que participen todo lo que puedan, porque siempre la electrocardiografía la vamos a ver toda la vida, y es bueno que vayan conociendo algunos tips. Sí, sí. Entonces acá tenemos el mismo electrocardiograma, y yo les puse acá ondas P sinusales, fíjense, las ondas P, esta onda P no conduce, acá tenemos la otra onda P, y así. Esta P habíamos dicho que da origen a este QRS, por eso es la pausa compensatoria. Hay un dibujo que sería bueno que ustedes que recién empiezan con la cardiología aprendan, que es el diagrama de Lewis. Es esto que yo les pongo acá y que yo siempre hincho con este diagrama. Porque cuando uno no entiende una arritmia, lo fundamental es ponerse tranquilos con un electrocardiograma y analizarlo en base a este diagrama. En el diagrama de Lewis vamos a tener tres niveles. Uno lo que hace es poner el electrocardiograma arriba y trazar 4 líneas. Esas 4 líneas nos van a delimitar 3 niveles. Un nivel auricular, que es este, un nivel AB, que es el nodo AB, y un nivel ventricular. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre tomamos la primera onda P, que veamos sinusal, que puede ser esta, porque esta es una onda P que conduce a un QRS, lo tomamos. ¿Y qué hacemos con esta onda P? Trazamos en el nivel auricular la onda P y podemos trazar todas las ondas P en el nivel auricular. Fíjense cómo acá yo lo hice, cómo vamos trazando las ondas P a nivel auricular. Después tomamos los QRS y trazamos los QRS en el nivel ventricular. Y después podemos unir la aurícula con el ventrículo y nos va a dar una línea en pendiente, que es justamente el retraso AB que va a tener el corazón de este paciente. Siempre hay un retraso a nivel del nodo AB. Entonces, ¿qué pasa? Con esto podemos nosotros darnos cuenta muchas veces en cuáles son los mecanismos de las arritmias. Por ejemplo, en este paciente vemos cómo esta aurícula se bloquea en el nivel del nodo AB, hacemos que se bloquea a nivel del nodo AB, no nos interesa si se bloquea en el nodo AB o en el GIS o en donde se bloquea. Esta latido conduce, esta
es otro latido que se bloquea a nivel de node B, y acá hay latidos que conducen normalmente. Esto es para que ustedes aprendan los 3 niveles del diagrama de Lewis, para que siempre que haya una arritmia compleja, traten de hacer este diagrama para poder entenderla mejor. Vamos a este electro, a ver qué les parece. A ver, vamos de vuelta con un análisis descriptivo. A ver quién quiere describir este electro. Siempre empezando, como dijimos, de lo más normal posible. Tiene onda P, así que sinusal. Tiene onda P, así que sinusal. Ojo, la P no siempre puede ser no sinusal si tiene onda P, porque puede ser una P ectópica también, ¿no es cierto? Una P que no se origina en el nódulo sinusal, se origina en otro lado. Pero bueno, como dijimos recién, hay P's que son sinusales, esta por ejemplo que estoy marcando, positiva en D2, D3 y ABF, positiva en D1, siempre la onda P es positiva en D1, fíjense en AB isodifásica, levemente positiva, y negativa en B1. Que la P sea negativa en B1 habla de sobrecarga auricular izquierda. Siempre la P en general es positiva negativa. Si es más negativa, significa que hay una sobrecarga auricular izquierda. Perfecto. Onda P sinusal. Sigamos con la descripción. ¿El ritmo es irregular? Sí, el ritmo es irregular. Pero digamos, ¿qué pasa después de esa onda P? Me interesa que digan onda P, sinusal. Vamos latido por latido. Es una P que conduce. Conduce con un QRS Angosto. angosto. ¿Qué les parece ese QRS angosto? ¿Tiene morfología normal o es un QRS que tiene cierta morfología anormal? Fíjese en todas las derivaciones. No, tiene morfología normal. Tiene morfología normal, pero acá hay un dato que es este, que a ver si tengo para... ¿Qué les parece esto? Acá, en este complejo. Acá, este QRS. Tiene RSR'. ¿Ven que tiene una R' ahí? ¿Qué significa eso? ¿Eso es normal? ¿O está hablando de algo? Puede hablarse de un bloqueo incompleto de rama derecha porque tiene un QRS menor a 120. Muy bien, excelente. Eso es se puede decir trastorno de la rama derecha, bloqueo incompleto de rama derecha, retraso en la rama derecha. Se puede llamar de distintas maneras. Pero sí, es un QRS angosto, tiene menos de 200 milisegundos, o 150 milisegundos para algunos, o 120 también, depende del autor. Generalmente se toman menor de 150 milisegundos, pero tiene una R', o sea que uno hablaría que esto es un ritmo sinusal que conduce con un QRS con imagen de un bloqueo incompleto de rama derecha. Después analizamos la repolarización también, que la repolarización es normal. A esto le sigue otro QRS, otro latido sinusal normoconducido. Y posteriormente, ¿qué tenemos? Estamos hablando de este latido. Una extrasístole. Una extrasístole. Extrasístole, un latido anticipado, ¿no es cierto? ¿Y qué les parece extrasístole, esa extrasístole? ¿Qué extrasístole es? Supraventricular. 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 O auricular. Fíjense cómo se ve una onda P acá. ¿Qué polaridad tiene esa onda P? A ver. ¿De dónde viene esa onda P? Estamos de acuerdo, es una extrasístole supraventricular o extrasístole auricular, me gusta más llamarla porque viene de la aurícula, tiene onda P. ¿Y de dónde viene? ¿Qué les parece a ustedes?
¿Cómo es la polaridad de esa onda P? Es negativa. ¿Negativa dónde? En ABF. Negativa en ABF. Fijémonos en la cara inferior. ABF, D2, D3 y ABF. D2, D3 y ABF. Negativa. Fíjense, D2 es negativa, deforma el DCT acá. D3 negativa y ABF negativa. Puede que provenga del nodo atrioventricular. Sí, viene de abajo para arriba. Viene de abajo para arriba. Es positiva en B1. En B1 es positiva. O sea, si en B1 es positiva significa que viene de la izquierda. Viene de la izquierda. Si fuera del más nodal tendría que ser más isodifásica acá en B1. Sin embargo, en B1 acá es más positiva. O sea, es una onda P que viene más del lado del seno coronario, un poquito más hacia la izquierda. Un poquito más hacia la izquierda. La onda P, cuando es positiva, es de la aurícula izquierda. Cuando es negativa, es de la aurícula derecha. Lo mismo que el bloqueo de rama. Cuando es positivo, el bloqueo de rama derecha. Cuando es negativo, el bloqueo de rama izquierda. Así que sería una onda P que se origina en la cara inferior, cerca del seno coronario, y que despolariza la aurícula de abajo para arriba. Eso conduce, ¿cómo conduce? Con un QRS. ¿Cómo es el QRS que conduce? Angosto. Angosto, igual que el anterior. Igual que el anterior, con una pequeña aberrancia de rama derecha. Esto se repite, como ustedes ven acá. Entonces ahora, si una vez que uno describió los primeros 3 latidos, uno puede decir, bueno, eso genera un ritmo que parece un ritmo irregular, ¿no? Con extrasístoles bastante seguidas. Y vemos que algunas de esas extrasístoles, ¿qué hace? Por ejemplo, esta extrasístole, que es exactamente igual a esta, exactamente igual a aquella. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo conduce al ventrículo esta extrasístole? Conduce con un QRS más ancho, conduce con un QRS más ancho, con una imagen de bloqueo de rama izquierda. Con imagen de bloqueo de rama izquierda. Y acá vemos, de vuelta, hablamos de aberrancia versus ectopía. En la ley de aberrancia versus ectopía, cuando el bloqueo de rama es bloqueo de rama izquierda, cuando es aberrancia decimos que hay casi ausencia de R. Cuando hay ausencia de R en las precordiales, significa que el latido es aberrancia. O sea, da para pensar en un latido con aberrancia. Lo voy a dibujar acá. Entonces vemos B1, vemos B1 y vemos cuando es aberrancia viene la línea de base y el QRS directamente viene así. Con esta rampa descendente muy empinada, digamos, ¿no es cierto? Que se llama, a veces lo llaman deflexión intrinsecoide. Nombre difícil, pero es la rampa descendente de B1. La rampa descendente de B1, como vemos acá, es bien rápida. Es una inscripción bien rápida hacia abajo y no tenemos onda R. ¿Ven que no hay onda R? Y tampoco hay onda S en B6. En cambio, el latido ectópico, se lo dibujo acá, va a tener una onda R en B1. En general, el descenso es mellado, y es más ancho. Eso es para ectopía y esto es para aberrancia. Entonces este latido obviamente tiene P adelante, pero le podemos decir que suma para pensar en aberrancia de rama izquierda. En la diapositiva anterior habíamos visto aberrancia de la rama derecha. ¿Vamos bien? Sí. ¿Alguna duda? Pregunten, Bueno, sigamos. A ver. Acá tenemos otro electro.
similar al anterior. A ver, ¿quién lo describe? ¿Quién habló recién? Que ladró. Es sinusal, con gorras en Boston. ¿Cómo sería? Sinusal, con gorras en Boston. Siempre empezamos con el primer latido, con el segundo latido, con el tercer latido. ¿Con cuál quieren empezar? Empecé con el tercero. Hablen un poquito más fuerte porque no escucho. Empecé con el tercero. ¿Cómo? Empecé con el tercero. Tercer latido, perfecto. ¿Cómo describirías este latido? Sinusal, ¿Cómo describís este latido? sinusal, ¿no? ¿Sinusal? ¿Onda P sinusal? Onda P. ¿Conduce con un PR normal o anormal? ¿Mm? Normal, angosto. Normal. ¿Y el QRS cómo es? Es angosto. Angosto. Perfecto. Entonces lo que vemos es un electrocardiograma con ritmo sinusal que conduce con un intervalo PR normal con QRS angosto, repolarización normal, se sigue de otro latido normal, se sigue de otro latido normal, tercer latido QRS normal, y después ¿qué pasa? Un extrasístole. ¿Y dónde está el extrasístole? Aparte, es el quinto latido, después viene el extrasístole. Sería. 1, 2, 3, 4, 5. Y extrasístole. ¿Y acá qué pasó? Un extrasístole también. También. Perfecto. Entonces, acá lo que sucede, si uno ve todo el electro, la clave está en el último latido. Porque acá lo que vemos es un extrasístole auricular, un extrasístole auricular, que conduce otra vez con una aberrancia de rama izquierda. Fíjense la B1 que no tiene onda R, y tampoco hay onda S bueno, esto no es B6, pero sí, esta debería ser B6. Aberrancia de rama izquierda, una extrasístole auricular. Quiere decir que este paciente tiene extrasístoles auriculares, y estas pausas que hay en el electro se deben a que debajo de la onda T hay una extrasístole auricular. Esa extrasístole auricular lo que hace es recicla el nódulo sinusal, haciendo que otra vez comience su ciclo a partir de la extrasístole. La extrasístole sinusal lo que hace es despolariza el nódulo sinusal, y el nódulo sinusal tiene que empezar de vuelta con el ciclo de latido normal, con la fase 4 de despolarización diastólica espontánea. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando uno ve electrocardiogramas de estas características, con pausas, siempre busquen las extrasístoles auriculares bloqueadas. Estos se llaman extrasístoles auriculares bloqueadas. Y son sinónimo, digamos, de cuando hay así pausa en un electro, busquen las extrasístoles auriculares bloqueadas porque es lo más frecuente que van a encontrar cuando hay pausas en el electro. Siempre que ustedes tengan la posibilidad, dejan correr un poco el papel para ver un poco más, a ver si ven algunas extrasístoles, o a veces con el estudio electrofisiológico se puede evidenciar mejor. ¿Ves? Este es un trazado de un paciente también con pausas en el electrocardiograma, que no sabemos si es un paro sinusal, si de repente esta P conduce, pero después hay un paro sinusal y vuelve la onda P, o si hay una extrasístole acá abajo. Y en el estudio electrofisiológico, poniendo un catéter en la aurícula, vemos cómo claramente vemos la despolarización auricular con el catéter, y podemos registrar que acá verdaderamente hay una aurícula dentro de la onda P. ¿Se dan cuenta? Cómo acá hay un extrasístole, un auricular, y no se trata de un bloqueo, sino que se trata de una simple extrasístole auricular que genera pausas en el electrocardiograma. ¿Se entiende?
cómo se ve la aurícula. Cuando uno coloca un catéter en la aurícula, se ve perfectamente en el estudio electrofisiológico. ¿Alguna duda? Seguimos. Si uno deja correr el papel, también lo que podemos ver es esto, ¿ves? Extrasístoles auriculares que se alejan un poquito de la onda T y vemos cómo esa extrasístole se hace visible en el electrocardiograma y podemos hacer diagnóstico de extrasistolia auricular que produce pausas en el electro. Acá en esta diapositiva vemos cómo se observan las extrasístoles. Se desnudan, digamos, si uno hace el correr el papel, esperemos el momento oportuno. Otra cuestión a veces es hacer masaje del seno carotidio para lograr enlentecer un poco el QRS, los RR, y así dejar que esa extrasístole se desenmascare. Bueno, a ver, ¿qué les parece este electrocardiograma? Ahí. ¿Qué les parece? Cuando uno ve un electrocardiograma así, con una frecuencia alta, una taquicardia, uno debería decir, ya es una taquicardia, ¿verdad? Y las taquicardias, a nivel de electrocardiografía, la vamos a dividir en taquicardia con QRS ancho, taquicardia con QRS angosto. O sea, lo primero que deberíamos decir, cuando uno está frente a un ritmo taquicárdico, es decir, bueno, esto es una taquicardia con QRS angosto, con QRS ancho, etcétera. Los latidos que no, cuando no hay taquicardia uno tiene que empezar como hicimos antes, a describir la P sinusal, o el latido sinusal primero. En este caso, como no tenemos un latido sinusal de donde agarrarnos, tenemos que decir que es una taquicardia con QRS ancho o con QRS angosto. ¿Qué les parece? Angosto. No, sin embargo, el QRS es ancho, fíjense ustedes, si toman de 1, Pero es un QRS que debe medir fácil 120, 130 milisegundos, es más ancho que angosto. ¿y de 2? De 2 hay que medirlo desde acá hasta acá. Esas derivaciones que son isodifásicas, positivas y negativas, dan la falsa imagen que puede ser angosto, pero sin embargo uno tiene que medir desde que sube el QRS hasta que vuelve a la línea de base. Y eso en general te va a dar más ancho. Otro tip de la electrocardiografía, siempre el QRS hay que medirlo en la derivación que es más ancho, porque hay derivaciones por el eje eléctrico del corazón que pueden ser más angosto, pero siempre se mide en la derivación donde más ancho uno lo ve. Siempre el QRS se mide en la derivación donde más ancho uno lo ve. Y donde más ancho uno lo ve, creo que es de 1, o ABL, donde se ve bien que es un QRS ancho. Uno nunca lo tiene que medir en ABF, porque ABF está, digamos, es casi por el eje eléctrico, hay como una melladura, pero el QRS empieza antes de la melladura. Esta melladura uno lo interpreta como no forma parte del QRS, sin embargo sí forma parte del QRS. Entonces es muy importante siempre medir el QRS donde lo ven más ancho. Entonces, una taquicardia con QRS ancho, y después lo que tenemos que decir si es regular o irregular. ¿Qué les parece? Es irregular. Irregular, perfecto. Entonces, dentro de las taquicardias con QRS ancho irregulares, ¿cuáles conocen? ¿Qué taquicardias con QRS ancho ustedes sospecharían en un paciente? FA. ¿Cómo? Una FA.
No escucho. Fibrilación auricular. La fibrilación auricular, muy bien. La fibrilación auricular, uno siempre que ve un ritmo, una taquicardia irregular, siempre piensen que hay una fibrilación auricular. Este era un paciente de 18 años que venía con descompensación hemodinámica. Esta fibrilación auricular era muy rápida. Y, ¿qué ven ustedes acá? Ven como una onda delta. Entonces, este paciente tiene una taquicardia auricular, una fibrilación auricular preexcitada, o sea, en el contexto de un Wolf, en el contexto de un Wolf, era un chico de 18 años que viene con descompensación hemodinámica y tenía un Wolf, Parkinson-White, con fibrilación auricular. Esto es una emergencia, generalmente puede llegar con descompensación hemodinámica, y bueno, estos pacientes en general hay que hacerle cardioversión eléctrica. Fíjense que en B1, este muchacho es positiva en B1, imagen de bloqueo de rama derecha. Quiere decir que la vía accesoria, ¿dónde estaría? ¿En el del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Es una vía derecha o es una vía izquierda? Si B1 es positiva. B2 positiva, bien positiva en B2. No, izquierda. Izquierda. Acuérdense, el bloqueo de rama derecha significa que el latido baja por la rama izquierda y que primero se activa el ventrículo izquierdo. Es un juego de palabras, pero el bloqueo de rama derecha significa que el estímulo baja por la rama izquierda. Entonces esto, al tener imagen de bloqueo de rama derecha, quiere decir que la vía es izquierda. Y fíjense cómo en el Wolf, y esto es característico del Wolf, todas las precordiales son positivas. ¿Qué quiere decir? Que el estímulo va desde la base del corazón a la punta. Porque en el electrodo que uno pone en las precordiales, el estímulo eléctrico va hacia esos electrodos que tenemos en las precordiales. Y eso es típico del Wolf porque el Wolf es un haz de Kent que une la aurícula con el ventrículo, pero a nivel basal del ventrículo. No une la aurícula con la punta del ventrículo, sino que une la aurícula con la región basal del ventrículo. Está en el plano AB. Entonces, como siempre, la activación ventricular va a venir a nivel de la base del ventrículo derecho o izquierdo, en este caso del izquierdo, todas las precordiales son positivas. Así que se trata de una fibrilación auricular preexcitada en un paciente con un Wolf con una vía izquierda. Fíjense todos los datos que le podemos sacar al electrocardiograma. Acá está el diagrama, ¿no es cierto? La fibrilación auricular es un acúmulo de ondas desorganizadas, totalmente caóticas dentro de la aurícula, y al haber una vía izquierda, los estímulos, acuérdense que la fibrilación auricular, la aurícula late alrededor de 700 latidos por minuto. Entonces esos 700 latidos por minuto tratan de bajar por el nodo AB. El nodo AB, al tener el retraso fisiológico, al ser fibras cálcicas, no deja pasar todos los estímulos. Eso es una protección que tiene el corazón, por cuando hay una fibrilación auricular, el nodo AB va a actuar de moderador, ¿no es cierto?, de la frecuencia cardíaca. Pero al tener una vía accesoria, esos latidos tratan de bajar por la vía accesoria, y eso generan frecuencias cardíacas muy rápidas, con la posibilidad de una descompensación hemodinámica o una fibrilación ventricular. Por eso que el Wolf, en estos casos, puede ser motivo de una muerte súbita, porque al ser tan rápida la conducción de la fibrilación auricular a través de la vía, puede generar fibrilación ventricular. Y acá tienen la forma de medir el grado el periodo refractario de la vía, que en definitiva es lo que nos va a hablar del riesgo de ese Wolf, es medir el RR preexcitado más corto durante la fibrilación auricular. Que si tiene menos de 200 milisegundos, se considera la vía accesoria de alto riesgo. Entonces, fíjense en este caso, también una fibrilación auricular preexcitada, el RR más corto durante la fibrilación auricular es de 200 milisegundos. O sea, este es un paciente de riesgo, porque al ser menos de 200 milisegundos, podemos tener la inducción de una fibrilación ventricular. Acá tenemos otra
Fibrilación auricular precisa. Esto es para que ustedes lo memoricen un poco. Ritmos irregulares, con QRS ancho, con forma de onda delta. Siempre es una emergencia, el paciente hay que internarlo y hacerle una cardioversión. Bueno, vamos a ver el último, porque ya son las -10. Último electrocardiograma. A ver, ¿qué les parece este electro? ¿También es una fibrilación auricular con imagen de bloqueo de rama izquierda? No sé. Mira, No sé. este electrocardiograma es un poco más complejo, pero sí, se trata, lo podríamos dividir en dos, ¿no es cierto? La primera mitad y la segunda mitad. Hay como dos electros en uno, ¿no es cierto? La primera mitad, podemos decir, sí, se trata de un ritmo irregular, con QRS angosto, con un QRS angosto. Hay una pequeña melladura acá en B1 que puede corresponder a un retraso en la rama derecha, mínimo. Fibrilación auricular, con QRS angosto. Pero ¿qué pasa? Después de todos estos latidos con QRS angosto, empieza una taquicardia, que es regular, llamativamente, regular, con QRS ancho, porque esto es QRS ancho, esto es QRS angosto. Y ese QRS ancho, ¿qué tiene? ¿Imagen de bloqueo de rama izquierda o imagen de bloqueo de rama derecha? ¿Qué les parece? ¿Qué derivación van a mirar para saber si tiene imagen de bloqueo de rama derecha o imagen de bloqueo de rama izquierda? Y dijimos que íbamos a ver B1, B2. B1, ¿no? ¿Se acuerdan? B1, B2. Sí. ¿Y qué habíamos dicho? Si tiene imagen de bloqueo de rama derecha, ¿cómo habíamos dicho de las orejitas? Iba a ser R, Si era así, SR. Era aberrancia, y si era así, era más para ectopía. ¿No? Claro. Sí. Y este caso se presenta duda, porque B1 parecería más como aberrancia, pero B2, fíjese, B2 la primera orejita más alta que la segunda. Y la línea, digamos, mellado no llega a la línea de base, acá tampoco. O sea que da para pensar en aberrancia, pero también tiene algún criterio de ectopía. Estamos al horno, no sabemos bien si es ectópico o es aberrancia. Y lo cierto es que es una taquicardia regular que no tiene que ver con la fibrilación auricular, porque si tuviera que ver con la fibrilación auricular tendría que ser irregular. Todo lo que tenga que ver con la fibrilación auricular que sea traído de la aurícula que baje al ventrículo tiene que ser irregular. Entonces acá tenemos una taquicardia regular con QRS ancho, con una imagen dudosa que no sabemos bien si es ectopía o aberrancia. A ver si podemos pasar a la próxima. ¿Pero es imagen de bloqueo de rama derecha? Sí, fíjate vos. Bloqueo rama derecha significa que es predominantemente positiva en B1. Si es predominantemente negativa en B1, decimos que es imagen de bloqueo de rama izquierda. Siempre imagen de. No se juegan a decir tiene bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, porque es una cosa descriptiva por ahora. Después, si uno no analiza, decimos sí, tiene chance de ser aberrancia o tiene chance de ser ectopía de rama derecha o rama izquierda. Bien. Fíjense, cuando a este paciente le hacemos el estudio electrofisiológico, fíjense que la taquicardia es igual.
Si uno se pone a analizar un poco más el electro en detalle, vemos que D2, D3 y ABF son negativas. O sea que viene de abajo para arriba el latido, de abajo para arriba, y del ventrículo izquierdo. Fíjense cómo acá se ven las dos orejitas, como vimos en el electro recién. Y fíjense qué pasa cuando ponemos un catéter en la aurícula derecha. ¿Qué les parece? Que están aislados la aurícula de los ventrículos. No aislado, disociado. Disociado. En electrocardiografía decimos disociado. Hay una disociación AB, perfecto. Disociación AB. Entonces eso es sinónimo de... De foco ventricular. De taquicardia ventricular. Entonces, este ritmo es una taquicardia ventricular. Que la fibrilación auricular lo que hizo es darle inicio, por la irregularidad de los RR, le dio inicio a esta taquicardia ventricular. Un electro más que interesante. Estas taquicardias ventriculares son raras, son taquicardias ventriculares que se llaman fasciculares, se dan entre los fascículos del sistema de conducción, entre la hemirrama anterior y hemirrama posterior. Por eso tienen un QRS que parece aberrancia, pero en realidad es una taquicardia ventricular, porque cursan con disociación AB. Estas taquicardias a veces se llaman sensibles al verapamil, porque a veces al verapamil o la adenosina la puede revertir, y uno confundírsela con una taquicardia supraventricular. Se dan en corazones estructuralmente sanos, y pueden generar descompensación hemodinámica, y bueno, es una taquicardia ventricular, puede ser ablacionada fácilmente. Así que bueno, es una entidad que la tienen que grabar, se llaman taquicardias fasciculares, que son taquicardias muy especiales. Lo mismo que hay que grabar el electro de la FA preexcitada. Son cosas que hay que ir grabándola de a poco para meterlas un poco en la cabeza, porque se salen un poco de las reglas generales. Así que bueno, chicos, vamos a parar acá, porque ya son prácticamente las 8, me dijeron 45, 50 minutos. Y después, bueno, charlen entre Martina, Pedro, a ver cuándo quieren hacer el próximo, y seguimos adelante. Yo tengo muchos electros para mostrar. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias. espero que les aproveche. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Chau.